مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas tardes a todos y a todas. Y bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Aprender el idioma árabe. En este programa, inshallah ta'ala, vamos a explicar y facilitar el conocimiento del idioma árabe a los principiantes en primer lugar. El idioma árabe es el idioma del profeta Muhammad, es decir, el idioma que hablaba el profeta Muhammad, el último profeta musulmán que fue enviado a la humanidad. Hablaba el idioma árabe, es también el idioma en el cual fue revelado el Corán. El Corán ha sido revelado en el idioma árabe y es también el idioma que hablará la gente del paraíso en el paraíso. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dijo de amar este idioma por esas tres razones. Porque él era árabe, sallallahu alaihi wasallam, porque el Corán ha sido revelado en el idioma árabe y porque la gente del paraíso hablará árabe en el paraíso. Deseamos que sea este programa un beneficio para la gente, los que desean aprender este eminente idioma. Es un idioma que puede aprender cualquiera persona, sean los jóvenes tal como los mayores, los que han nacido en países árabes o bien han nacido de familia árabes pero no hablan el idioma árabe, y también para los demás que no son árabes de nacimiento. Y el método que tenemos, alhamdulillah, es un método fácil para los principiantes. Te recuerdo, inshallah, de suscribirte a nuestro canal para que te lleguen, inshallah, todas las clases y para que saques un beneficio de todas las clases que vamos a subir por la voluntad de Allah, y también de compartir, inshallah, si lo deseas, para él o ella que desea aprender el idioma árabe. En primer lugar, antes de empezar, esta clase la vamos a dedicar a la base del conocimiento del idioma árabe. Aprender la base para poder luego avanzar con el programa y empezar a escribir, leer y entender lo que decimos. Con este nivel, el nivel 1, vas a poder en primer lugar, inshallah, saber escribir, leer y entender lo que escribes. En primer lugar, antes de empezar y dar la primera clase, el alumno tiene que saber que su libro lo tiene que abrir de derecha a izquierda, y así, derecha a izquierda. De la misma manera, el cuaderno que vas a usar para tus apuntes, tienes que abrirlo de derecha a izquierda, y así. Si tú deseas conservar la margen y tenerla a tu derecha, pues únicamente dándole la vuelta a tu cuadernito y empezar a escribir de derecha a izquierda. Lo primero que uno tiene que saber es que en el idioma árabe tenemos 28 letras. También tenemos las vocales. Las vocales cortas, las largas y las vocales llamadas tanwin. Las vocales cortas son la A, la U y la I. 3 vocales. Las largas van a ser la A, la U y la I. Y las tanwin van a ser la AN, la UN y la IN. En primer lugar vamos a hablar de las vocales cortas. Pues para identificar la vocal A en el idioma árabe va a ser de escribir encima de la letra una raya de arriba a abajo, y esta raya se llama fatha. Se llama fatha. Y esa raya indica que es una vocal A. En cuanto a la U, lo mismo, la vamos a encontrar por encima de la letra con esa forma, como una coma.
Y esa coma, esa forma, se llama dhamma. Dhamma. En cuanto a la vocal I, la vamos a encontrar debajo de la letra con esa forma, cual es la misma que la fatha en realidad, pero debajo de la letra, y esta se llama kasra. Se llama kasra. Tenemos la fatha, la dhamma y la kasra. Una cosa muy importante, la fatha se escribe inclinada y no tumbada. En cuanto a la dhamma, se escribe de esa manera. En primer lugar, uno escribe la cabeza y luego el resto de la vocal. Primero la cabeza y luego el cuerpo. También es de este tamaño, va a ser una waw que vamos a estudiar inshallah. Pues la dhamma se escribe primero empezando por la cabeza y luego por la colita. La kasra también debajo de la letra inclinada. A, U, I. Y estas vocales siempre las vamos a usar con todas las letras que vamos a estudiar. Pues si queremos poner en práctica, si queremos sumar nuestras vocales a la primera letra que vamos a estudiar hoy, y esa letra se llama Ba, y se escribe de derecha a izquierda con un punto debajo de la letra. Esa letra se llama Ba, y va a ser nuestra B de Barcelona, por ejemplo. Pues si yo sumo las vocales a la letra Ba, en primer lugar, con mis vocales cortas, voy a tener la Ba, la Bu y la Bi. Ba, Bu, Bi. Derecha, izquierda, punto, vocal. Derecha, izquierda, punto, vocal. Derecha, izquierda, punto, vocal. Y esta es la, esto lo vas a leer Ba, esto lo vas a leer Bu y esto Bi. Son vocales cortas. Antes de explicar lo de las vocales largas, vamos a hablar de una de las particularidades de la Ba. La Ba, tal como los demás de las letras, tiene tres formas. Una forma al principio de la palabra, una forma en el medio de la palabra y una forma también en el final de la palabra. Al principio de la palabra, la Ba la vas a escribir de esa misma manera. Derecha, izquierda, pero no la completas, y luego el puntito. En el medio de la palabra, de la misma manera, la vas a encontrar suelta, o bien la puedes encontrar unida, según las reglas que vamos a explicar poco a poco. Y la Ba al final de la palabra se escribe también, de nuevo, completa, con el punto debajo, o bien suelta, o bien unida con una letra anterior, dependiendo de las letras anteriores. Esto es la Ba al principio de la palabra, la Ba en el medio de la palabra y la Ba al final de la palabra. Ahora, si le quieres tú sumar las vocales, por ejemplo, en el medio de la palabra, si descubres esto, lo vas a leer Bu, exacto. Y al final, por ejemplo, con una kasra, lo vas a leer Bi. Y así con los demás de las formas, dependiendo de las vocales que vas a encontrar por encima o por debajo de las letras. Recordamos las tres vocales, la fatha, cuál es la A, la dhamma, cuál es la U, y la kasra, cuál es la I. Y estas son nuestras vocales cortas. En cuanto a las vocales largas, para obtener una vocal larga vamos a tener que usar tres letras. Y cada vez que queremos alargar la vocal A, vamos a usar la misma letra. Lo mismo para la vocal U y lo mismo para la vocal I. Si quiero yo obtener una vocal larga con nuestra letra Ba y el sonido A, pues obtener Ba alargada, yo vuelvo a escribir mi Ba al principio de la palabra con una fatha. Aquí llegamos a Ba. Le voy a sumar, esto para que lo entiendas,
una alif. Esta letra se llama alif. Es una letra. Alif. La ba con la alif lo vas a leer ba. Ba corta más alif, ba alargada. Ba, ba, ba. Ahora con la u. Bu. Ahora si quiero obtener una vocal larga, le voy a sumar una wow. Es la misma, pero grande. Y lo vas a leer sumado bu. En cuanto a la kasra, hemos dicho que esta letra se llama wow. En cuanto a la kasra, bi más una ya. Y lo vas a leer bi. Ba, ba, bu, bu, bi, bi. Cortas y largas. En resumen, tenemos las vocales cortas, las largas, ya estudiada. Nuestra primera letra, que es una de las letras del abecedario, que es la ba, se llama ba, nuestra B. Y su principio, su medio y su final. Con sus distintas vocales puedes tú ya obtener un ejercicio para leer. Nos falta hablar de las tanwin. Las tanwin, ¿cuáles son? La vocal an, un, in. Si yo quiero obtener una tanwin, siempre con la base de la letra más las vocales, regreso a mi bu, la B con la U, bu. Si quiero obtener bun, es decir, la B con la un, voy a sumar una segunda. Bun. La B con la un, bun. La ba con la un, bun. Ahora, in. La ba con la i, bi. Y si sumo una segunda, bin. Bun, bin. Esta tanwin dhammatan, que son dos dhammas, la puedes encontrar así, una al lado de la otra, o bien también así. Tac. Es decir, en primer lugar la primera dhamma y luego clac. Esto y esto es igual. Esto significa un y esto significa un. Bun. Y también aquí tendrías bun. Bun y bun. En cuanto a ban, de la misma manera, regreso a mi letra y mi fatha. Aquí tengo ba. Si quiero obtener ban, voy a sumar una segunda. Ban. Lo que pasa es que aquí la regla de gramática del idioma árabe me obliga a sumarle una alif. Esto es pura gramática, es decir, que en este caso tú vas a leer la letra con la tanwin, ban, y no vas a leer la alif. Pero sería un fallo de escribir ban así, sin la alif, sería un fallo de gramática. Esto únicamente lo vas a leer ban, bun, bin. La diferencia que hay entre esta, ba, y esta, ban, es que en este caso tienes que leer la alif, cual ha sido sumada para alargar la vocal a, ba, y en este caso no la tienes que leer, únicamente tienes que centrarte en las dos fatha, las fathatan, y leer la b con la an, y es ban. Aquí tenemos ban, aquí bun y aquí bin. Así ya tenemos nuestras vocales cortas, nuestras vocales largas y nuestras vocales llamadas tanwin. Podemos ya obtener, gracias a todo esto, unas primeras palabras. Por ejemplo,
Esto como lo lees, ba. Y esto, bun, ba, bun, lo cual significa puerta. Aún más fácil, ba, 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 papá en el idioma árabe. Uno podría preguntarse por qué el ba no se une con la alif y aquí tampoco el ba no se une con la alif. ¿Por qué hay una regla a la hora de escribir? Tenemos 6 letras en el idioma árabe de las 28 letras que aceptan unirse por delante, por la derecha, pero no por detrás. Entre esas 6 letras tenemos la alif y la waw que hemos estudiado hoy. La alif que sumamos para alargar la vocal A y la waw que sumamos para alargar la vocal U. Si tú deseas también escribir, por ejemplo, bubi, bi, la waw no acepta unirse por aquí. Sería incorrecto de juntar la ba aquí con la waw, porque esa waw forma parte de las 6 letras que aceptan unirse por delante y no aceptan unirse por detrás. La alif, como lo puedes notar, no se une por detrás y la waw aquí no se une por detrás. Ahora podemos empezar a practicar y darle un repaso con nuestro libro a lo que hemos estudiado. 1. La primera clase, ad-darsul awwalu, la letra ba. Ahí la tienes, ba. Con su fatha ba, con la dhamma bu, con la kasra bi. El fathatu, es decir, la rayita encima de la letra es la a. El dhammatu encima de la letra es la u. El kasratu debajo de la letra es la i. Y es sukun que todavía no hemos explicado y lo vamos a explicar pronto, insha'Allah. La forma de la ba al principio de la palabra, awwalul kalima, ba así, wasatul kalima, al medio de la palabra, de así, así o así. Si encuentras una palabra en la cual hay una alif que precede la ba, no puedes unirla, pues tendría que escribirle la alif aquí y la ba de esa forma y no unida. Sería la misma regla si encuentras tú al final de la palabra una ba precedida de una alif, deberías de dejarla así. Akhirul kalima, al final de la palabra. Aqra'u, leo. Ba, bi, bu, bi, ba, bu, bi. Esta forma, bi, es como nuestra bi que estudiamos en primer lugar aquí. Esta es esta. Ba, ba, bi. A eso le falta una explicación, cual daremos inshallah en su momento. Hemos llegado al final de nuestra primera clase. No te olvides inshallah de repasar tus apuntes, de ir dominando las distintas vocales porque va a ser nuestra base para luego inshallah pasar a una segunda letra y empezar a formar otras palabras con la segunda letra que vamos a estudiar inshallah en la próxima clase. No te olvides también de compartir esa clase para tus hermanos y hermanas y para las personas que desean aprender el idioma árabe. Comparte, suscríbete y facilita el conocimiento a los demás. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.